Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿lista? Ya estamos listos, empezamos. Iniciamos. Más termino de hacer las invitaciones y me voy para allá. Puedes empezar a saludar. Saludar, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien usted? Muy bueno. Muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Esta tarde vamos a estar desde aquí de Spyroom de esta noche y vamos a llevar el mensaje de los dones del Espíritu Santo. Ya muchos de nosotros los conocemos, pero vamos a darles una repasadita. Los dones. Ahorita nomás esperamos conectarnos al radio y empezamos. Radio. Chus. Mientras yo desayuno. Además anda antojoso uno que... Listo. ¿Qué listo? ¿Ya está conectado al radio? Todavía no me contesta. Empieza a saludar de Facebook. Bueno, el hermano Milton por ahí. Dígale que nos conecte ya, por favor. Sí, estamos listos. Gracias. Ya está. Listo. Listo. Estamos conectados. Saludos. Buenas noches. Iniciando. No tengo el micrófono apagado. Okay. ¿Está listo esto? Muy bien, damos inicio a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe Católica. Hoy lunes 4 de septiembre del 2017. Una vez más, gracias por escucharnos, por vernos por Facebook, escucharnos a través de Emaús Radio, la nueva forma de escuchar radio. Estamos aquí listos para iniciar una vez más nuestro programa, llevando la buena noticia a todos los hogares del mundo.
Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y también estaremos hablando un poquito de la misa en la segunda hora. Vamos a saludar a todos los que nos ven por internet, a través del mundo. También saludamos a los que nos escuchan a través del radio, Emaús Radio, la nueva forma de escuchar radio. Saludamos a todas las familias que nos están viendo. Aquí. Contentos, hoy bien descansados, no trabajamos hoy. Ahora sí tenemos hartas fuerzas, ojalá que se note, ¿no? Para transmitir, para pronunciar, para anunciar la palabra de Dios. Tenemos ya por ahí a Lupe Arredondo que nos está mirando, la comadre Margarita Rodríguez, Ministerio Agua Viva también por ahí nos está sintonizando en este momento. Vamos a dar inicio, como les digo, primero esperamos a mi esposa para que nos ayude con una oración. Entonces acomodamos todo esto para transmitir una vez más este programa. Muy bien, muy bien. Como siempre. Ok. Muy buenas tardes, mis hermanos. Ya les he estado hablando por allá, pero quizás todavía no me miraba, pero ya estoy aquí. Has aterrizado. Aterrizado. Mónica Costeira. Buenas noches, bendiciones. Audífonos. No traje lentes yo. Ok, damos inicio, como les digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche que estamos aquí, listos, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas, que nos des la gracia, que nos des la sabiduría, el conocimiento para compartir tu palabra. Para todas aquellas personas que están necesitadas de ti en este día, en esta tarde, Señor, quizá en este día hay personas que están tristes por algún ser querido que han perdido, o alguna cosa material por la tormenta que ha venido, Señor, que estamos también pidiendo fortaleza, Señor, para aquellos jóvenes que están en aquella incertidumbre, no saber qué es lo que sucede con su estatus, pero confiamos en Dios de que pase lo que pase, va a ser tu voluntad, Señor. Te pedimos en esta noche con nosotros también, Señor, pues tus aparatos, la computadora, los teléfonos, la internet, para que todo esto funcione, para que podamos llevar tu mensaje a las personas que lo necesitan. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos, Señor, que están hoy en día quizá en un hospital, quizá en una cama postrados enfermos. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, les regales su sanación, Señor. Y si no, Señor, que les des fortaleza, Señor, para sufrir, para pasar este trago amargo, con esperanza, Señor, sabiendo que tú estás a nuestro lado, que tú estás presente, que tú sabes lo que pasa en nuestras vidas. A veces lo permites por alguna razón, Señor, pero hoy, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, que nos has dado la vida. Una vez más estamos con vida, podemos respirar, podemos hablar, podemos ver, podemos palpar, podemos tocar, podemos, ¿qué más podemos hacer? Respirar, Manuel. Respirar sobre todo, ¿verdad? Tenemos aliento de vida, ese aliento de vida que Dios sopló en el primer hombre, cuando lo hace de barro y luego sopla el aliento de vida por sus narices. Ese aliento de vida te damos gracias porque aún hoy en día lo tenemos todavía con nosotros. Podemos respirar, podemos hablar, podemos tener signos vitales en nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, sí, Señor. Padre Santo, bendito seas, alabado seas. Gracias te damos, mi Señor, por esta noche, mi Señor. Hoy, Señor, veremos con esa alegría de dar tu mensaje, mi Señor, como cada tarde, mi Señor, cada noche de lunes, mi Señor. Aquí estamos diciendo presente. Te pedimos por cada aquellos que nos están escuchando, por los que están llegando a su casa de pasearse, quizás. Te pedimos por ellos, mi Señor, para que disfruten ese tema, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están sufriendo. Darle, Señor, el confort, darle la gracia de tener paz en su corazón, mi Señor. Darles el don de hablarle a los demás, aunque tengan el corazón contristo, mi Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, mi Señor. Cubrimos estos aparatos, Señor, y cubrimos nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón con tu preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Buenas amén, noches, mis amén. hermanos. Buenas Como noches. les decíamos desde acá de Spicewood, los saludamos a todos y cada uno de ustedes. Y
Y pues vamos empezando como siempre lo hacemos con el Evangelio de hoy, aunque ya sé que muchos ya lo escucharon, pero vamos a volverlo a escuchar. Este Evangelio está tomado de San Lucas 4, 16, 30. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice así: en aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una Sarepta en el territorio de Sidón, y muchos leprosos, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se lanzaba a su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, Manuel. Muy bien. Bueno, la cosa está clara. Fíjate, si Jesús, siendo Dios, haciendo milagros, haciendo prodigios, lo trataron así, que nos esperamos nosotros, ¿verdad? Imagínate sacarlo a la sinagoga a empujones, aventándolo para afuera como cualquier cosa. Es algo grave, ¿no? Y nosotros a veces nos hacen un mal gesto y ya estamos ahí chillando, ¿no? ¿verdad? So que el que quiera seguirme, dice Jesús, que cargue con su cruz y me siga, ¿verdad? Quiere decir que va a haber, en este camino va a haber desprecios, va a haber, ¿cómo se diría? Va a haber tantas cosas, pero eso es parte del crecimiento, es parte del trato, ¿verdad? Podríamos decir vulgarmente, es parte de ser cristiano, ¿verdad? Que dicen por ahí que un cristiano que no sufre no es cristiano, ¿verdad? Entonces, para ser cristiano hay que sufrir, hay que dejar, hay que despojarnos, ¿verdad? Y Jesús hoy nos lo deja claro en este Evangelio. Si no sufrimos, si no nos desprecian, si no nos odian, si no nos, ¿cómo se dice? Si somos bien queridos. Me acuerdo, hay otra parte del Evangelio que dice, cuando ustedes los halaguen, los quieran, dice, preocúpense porque lo mismo hicieron con los falsos profetas. Dice, sin embargo, cuando ustedes los desprecien, cuando ustedes les levanten falsos, cuando ustedes los calumnien, alégrense porque su premio en el cielo será grande. Pero Mónica, qué difícil alegrarse cuando te tratan mal, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil. Mira, Manuel, te voy una pasadita del Evangelio. ¿Men? Hay 3 cosas que pudiéramos mirar a profundidad. Jesús es un hombre libre, ¿Men? ¿verdad? Es capaz. No está casado con ninguno. Es capaz de seguir las costumbres de su pueblo y de la sinagoga sin ¿Men? temor a que lo encasillen, sin temor a que la novedad que trae quede oculta, porque tiene la misma libertad para regiar la palabra y la tradición. Él es la palabra definitiva. Si tienes hoy un rato, puedes comparar la lectura que hace de Isaías, y lo del texto de Isaías dice literalmente, verás que omite una frase muy significativa. Con razón todos tenían los ojos fijos en él, y con la misma libertad que cumplió la costumbre del sábado, se levantó
y se abrió paso entre los reproches, violencias y perjuicios. Querían matarlo, no es broma. Jesús no hace frente a los ataques con más violencia, sino con más libertad. Y es que cuando alguien es libre de verdad, profundamente nos transmite una autoridad a la que difícilmente nos atrevemos a mantener nuestro empeño. Es esa libertad que tiene que ver con la arrogancia o con el todo vale. Es la libertad onda de Jesús. Es la libertad que te dice, mira, tú sigue hablando, tú sigue queriéndome matar, pero yo paso frente de ti, ¿verdad? Me abro camino entre ustedes, ¿verdad? Jesús es la palabra hecha carne, hecha vida. Por eso puede decir con toda verdad, hoy se cumple lo que acabas de oír. Ninguno de nosotros podremos decirlo como Él, pero sí estamos llamados todos a poder decir cada vez que proclamamos la palabra, que esto se cumple como Él. Pero si estamos llamados a poder, ¿verdad?, decirlo nosotros mismos, que estamos aquí para decir su palabra, ¿verdad? Amén. Otra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, sobre ti y sobre mí, porque nos ha ungido, Manuel, nos ha enviado, nos ha anunciado, y para actuar, cuánta confianza nos daría caminar por la vida sabiéndonos bajo su Espíritu. Quizás podríamos decirnos cada mañana algo así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué hermosas palabras cuando de repente tú en la mañana, Manuel, que te levantes y ojalá que siempre lo digamos, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén, porque realmente está. Pues sí, o sea, no es de que estamos inventando. El Señor nos ha ungido, nos ha llenado de su Espíritu Santo. Ahora sí que se nos note, pero desde la mañana levantarnos y ponernos esa vestidura, decir, Señor, tú estás sobre mí. El Señor está sobre de mí, a un lado de mí, al otro lado de mí, detrás de mí, enfrente de mí. Dentro de mí está el Espíritu Santo. Es un trabajo diario de cada mañana al despertar, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y creo que, fíjate, que te interrumpa, creo que no sería necesario que nosotros lo dijéramos todos los días, no, porque Dios sabe, Dios no necesita que pero nosotros no lo sabemos. Pero nosotros se nos olvida. Nosotros tenemos que... Nosotros se nos olvida, porque imagínate tú, por ejemplo, vas por un camino y crees tú que vas solo, vas pensando que vas con miedos, vas con temores, supongamos que vas por un camino solitario, y me acuerdo allá por donde yo me crié que pues, no había gente, mucha, ¿verdad? Entonces, vas por un camino, quizás en la noche, quizás hay temor, quizás hay miedo, ¿verdad? Pero como no sabes, no te acuerdas no sabes que alguien va contigo, tú crees que vas solo, pues vas a tener miedo. Pero cuando sabes que alguien va contigo, vas a tener valor, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros todos los días, antes de salir de casa, ¿verdad?, nos recordemos a nosotros mismos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿verdad?, y que va con nosotros y que no estamos solos. Así que cuando vamos nosotros por el camino, realmente no vamos solos, vamos con Él, ¿verdad? Y si vamos con Él, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Romanos 8:32. Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Entonces eso es importante en la vida, pienso yo. Es muy importante que nos repitamos a cada momento, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Aquí sí que no estoy solo. Cuando venga la dificultad, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Cuando tengamos problemas, el Espíritu del Señor está sobre mí, está en mí. Quiere decir que no estoy solo, ¿verdad? No estoy desamparado, como la que decía que María desamparada, ¿no? Otro rollo, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros mismos nos estamos diciendo, nos estamos recordando que no estamos solos, que tenemos un compañero. ¿Y qué compañero, hombre? ¿Verdad? No cualquier compañero. Qué gran compañero, qué gran compañía tenemos en la vida, ¿verdad? Por eso Jesús nos lo recuerda en ese pasaje de Isaías, y luego lo dice en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, y realmente está sobre nosotros. Amén, amén. Lo creamos o no lo creamos, pero está sobre nosotros, que nos ha ungido. En el bautismo fuimos ungidos, en la confirmación fuimos ungidos, o sea, separados para Dios, y somos de su propiedad. Amén. Amén. Amén, amén. Continuamos. Saludos por ahí para el ministerio, a él cantaré, para el compadre Alfredo Alcántara, la comadre Rosalinda. ¿Quién más por acá arriba? José Chávez, el diácono Chávez o no Chávez, la comadre Margarita Rodríguez, que nos está viendo por ahí, saludos. A mi hermano Miguel López. Miguel López está por ahí. Sí. Se anda más arriba, ¿verdad? La comadre Cindy Juárez. Cindy Juárez, aquí no la miro yo de este lado, muy bien. Bueno. Vamos continuando, nos quieres agregar un poquito más. La lectura está interesante, ¿verdad?
Yo creo que tiene un mensaje muy fuerte para cada quien, muy importante, ¿verdad? Porque de repente andamos por ahí como las gallinas con la cresta caída, por ahí cabibajos, ¿verdad? Por cualquier cosa que nos sucede, que estamos pasando, pero realmente creo que no nos acordamos de esa promesa. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo creo que sería hasta magnífico, Manuel, poner en el espejo de cada mañana vamos y nos lavamos los dientes, poner el Espíritu de Dios está sobre mí. Su sombra me cubre, me protege, me cobija. Amén. Nada hay más sobre mí, nada más me unge, solo Él. No hay carga sobre mí, no hay peso que me aplasten. Solo su Espíritu está sobre mí. Solo su Espíritu Consolador me envía y me acompaña. ¿Cómo no contar a todos la gracia de Dios? Amén. Y es cuando nosotros empezamos a vivir verdaderamente la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Amén. Cuando aunque a veces no nos podamos levantar, a veces no podamos resistir las cargas, decir, Señor, tú estás conmigo. ¿A quién temeré? ¿A quién lloraré sino a ti, mi Señor, verdad? Fíjate que qué bueno sería, como dices tú, quizá ponerlo en el carro, en el tablero del carro, en la cocina, para los que cocinan, en la hielera, en el baño, en el espejo del baño, donde quiera que nosotros nos movemos y traes una máquina, pónselo ahí enfrente, el Espíritu del Señor está sobre mí, y es como una inyección de fe, cada que lo mires, ¿verdad? Exacto. Cada que lo mires es una inyección que tú recibes. Dice, pues no estoy solo, ¿verdad? Y como dices tú, no es que Dios no lo sepa, es que nosotros lo olvidamos de repente, de verdad, de repente nos sentimos huerfanitos, nos sentimos que estamos solos, sentimos como, oh, nadie me quiere. Nadie me quiere. Me como un gusanito, como decía. O sea, es triste, pero pues de repente así se siente uno. Y sucede, ¿verdad? Como seres humanos, aunque ya lo sabemos, de antemano lo sabemos, pero el enemigo se encarga de que nos olvidemos, ¿verdad? El enemigo se encarga de volcar nuestra mente, de confundir nuestra mente para que nos sentamos realmente solos, ¿verdad? Cuando Él no lo ha prometido tantas veces, ¿verdad? Dicen que los que estudian la Biblia, dicen que en la Biblia hay 365 veces que dice que no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo, ¿verdad? Dice que todos los días no tengas miedo, yo estoy contigo, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, Mateo 28:20 dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, y es una promesa de Dios. Amén, amén. Ahora me gustaría mencionar otra cosa, por ejemplo, los políticos, los famosos, ¿verdad? Muchos de ellos cargan su escolta, ¿verdad? Andan bien protegidos de por donde quieran. Por ejemplo, los políticos traen lo que le llaman el servicio secreto, que tú no sabes ni qué es. La persona es policía, pero es como se dice, es guardia, es vigilante, es cuidandero, es protector de la persona que cuida, ¿verdad? En este caso, pues nosotros tenemos algo más grande todavía que eso. Tenemos al Todopoderoso que nos protege, nos cuida y va con nosotros a todas partes. Tristemente, muchas veces no nos acordamos que tenemos esa vigilancia, que tenemos ese servicio de secreto, ¿verdad? De protección, y se nos olvida muchas veces. Se nos olvida totalmente. Amén. Pero ahí está. Ahí está, no porque nosotros lo olvidemos, es que no esté. Pues, pero hay. Bueno, Manuel, pues yo creo que empezamos con el tema ya directamente. ¿Entramos al tema? Entramos al tema, ya si no tienes nada, vamos, nada que agregar. Vamos. Muy bien, vamos a, pero les dejo una tarea antes, les dejo una tarea. Yo me gustaría dejarles esta tarea, que hagamos eso, pongamos este mensaje enfrente de todo lo que miramos, ¿verdad? Como digo, si estás cocinando, lo miras en los gabinetes, en el refrigerador, en el baño, en el espejo del baño cuando te vas a peinar, en el carro cuando vas a manejar. Pon este mensaje, ¿verdad? Escribe este pasaje, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y te aseguro que vas a recibir inyección de fe cada que lo mires y tu vida va a cambiar. Hagamos este experimento, esta prueba, y verán cómo funciona, ¿verdad? Amén. 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 Recordemos los dones del Espíritu Santo. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo viene a alguien, se queda permanentemente en esa persona que acepta al Señor, ¿verdad? Amén. Vemos que por obra del Espíritu Santo, que la Virgen María concibe un hijo, el Espíritu Santo se hace patente en el bautismo de Jesucristo, y es Él quien mueve y dirige toda la actividad de Jesús.
El profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, había predicado un periodo mesiático. El rey mesiánico es delineado en el capítulo 11 de Isaías. Es del linaje de David y sobre él reposará el espíritu de Yahvé. En su visión profética, Isaías menciona 7 espíritus o dones que adornarán a ese rey mesiánico. El cumplimiento de este anuncio profético se realiza en Jesucristo, en el cual esos dones se manifiestan a lo largo de toda su vida. ¿Qué es lo que dice? Sobre él reposará el espíritu de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Yahvé. Ese espíritu de Yahvé que reposa sobre Cristo es el mismo que Jesús, poco antes de su ascensión a los cielos, promete a los apóstoles. Si nos vamos a San Lucas 24:49, Manuel, Okay. para que no digan que yo lo inventé, así que ¿No lo nos inventas vamos. tú? No. San Lucas 24. Ay, me disculpan que ando como que me quiero enfermar de la garganta. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. 24, 49. 44, aquí lo tengo yo. Ok. Nada más el 49. Sí, nada más el 40, del 24, sí, 24, nada más el 49. Ok, dice, ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 24, 49, ¿verdad? Sí, Muy léelo de bien. nuevo. Ok. ¿Están los lentes? Mira, aquí hay unos. ¿Dónde quedan? Básicamente es la promesa del Padre, ¿verdad? Está bien conocida. Esto está muy sexy, ¿no? Tú Bueno. no te preocupes por Muy eso. bien. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice así, ahora voy a enviar sobre ustedes, es Jesús hablando a los discípulos, dice, ahora voy a hablar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Como podemos ver aquí, el Padre había prometido el Espíritu Santo. Era una promesa desde allá, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Joel. Joel, versículo 3, del 1 en adelante. Y aquí Jesús se lo recuerda otra vez, no se vayan de la ciudad, quédense en la ciudad hasta que reciban la promesa del Padre, que viene la promesa que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien, continuamos. En Hechos 1:4 nos dice Manuel, en una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Exactamente 10 días tardó. Promesa cuyo cumplimiento se vio realizado el día de Pentecostés en Hechos 2, 1. Aquí anda, lo tengo. Ok, Hechos 2:1. Aquí está, dice, ¿no más uno? ¿Sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Síguele. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, o sea que el Espíritu Santo nos va a traer un cambio de vida, nos va a traer algo nuevo. Los discípulos tenían miedo, estaban en el aposento alto por miedo a los judíos. Viene el Espíritu Santo sobre ellos y ¿qué es lo que reciben? Poder, autoridad. Amén, El amén. miedo se desaparece y ellos salen afuera y predican y anuncian, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, si nosotros nos da miedo, muchas veces encontramos personas que dicen, hermano, pues a mí me gustaría predicar la palabra, a mí me gustaría dar las cosas de Dios, pero es que me da vergüenza, es que a mí me da miedo pararme enfrente de la gente. ¿Qué es lo que estará faltando ahí, Mónica?
El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos dé valor, para que nos quite el miedo y nos ayude a anunciar su palabra, nos ayude a llevar la buena noticia. Entonces, si ese es tu caso, hermano, hermana, que nos ves o nos escuchas por el radio, o nos ves por la internet, ¿verdad? Busca, pide el Espíritu Santo, pídelo, aunque ya esté en nosotros, pide ¿cómo se dice? Una nueva efusión del Espíritu Santo, para que pierdas el miedo y empieces a anunciar. Amén. Amén, amén. Pues sí, ¿qué les puedo decir en los apóstoles? Se vio realizado el día de Pentecostés, ¿verdad? En los apóstoles y en general en la comunidad primitiva. Esa venida del Espíritu Santo a ellos tuvo un especial carácter de plenitud. La expresión que vemos en la Biblia es, y fueron llenos del Espíritu Santo. Es también el Espíritu Santo quien vive en nosotros y que quiere realizar en nuestras almas su obra maestra, que es Jesús. Es el que nos santifica, y la santificación consiste en que lleguemos a tener los mismos sentimientos de Cristo, en que nos transformemos en Cristo. Para realizar esto, el Espíritu Santo tiene esos mismos instrumentos que reposan sobre Cristo, o sea, los dones del Espíritu Santo. Amén. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que hacer notar algunas diferencias básicas entre estos dones, y los dones generalmente llamados carismas, como profecía, lenguas, etc. Es lo que generalmente nos referimos en nuestra renovación en el Espíritu Santo. Los carismas no son señal de santidad y ni siquiera estar en gracia, sino que pueden darse en personas en pecado, como en Caifás, en Juan 11, 49, 50, si lo gusta leer, Manuel. Okay. San Juan, a ver si lo encuentro yo. Si no encuentras tú primero, pues tú. 11, 49, 50. Aquí está, aquí lo tengo, ya lo tengo. Dice así, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 49 y 50. Dice así, entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo repito, entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Palabra de Dios. Era como una profecía, ¿no? Era una profecía que se cumplía, aunque el sacerdote Caifás no sabía lo que estaba diciendo, pero fue aquí dice más abajo, ¿verdad? Dice el 51, dice, estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino de que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento, ¿verdad? O sea, no eran realmente palabras de él, sino que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él, ¿verdad? Porque estaba escrito que Jesús iba a morir por todo el pueblo, ¿verdad? Así es, así es. O sea, no era una persona santa. No. No se mostraba por la santidad, sino porque era un carisma. Amén. ¿Verdad? Claro. Y en cambio, el desarrollo de los dones es en una persona si supone un crecimiento espiritual. Claro que lo que frecuente es que también los carismas los otorgue Dios a personas unidas a Él. Además, al servir las personas de instrumentos para... Me perdí como que... ¿Dónde? Muy bien. Ok, lo que quiero explicar es que Dios lo da los dones más cercas a las personas que están cercas de Él, más bien, ¿verdad? Pues sí. Vuelvo y empiezo. Pero fíjate, ahí por ejemplo, ahí está claro.
dice, no le dio la profecía al sumo sacerdote por ser santo. Exacto. Se la dio porque él era el sumo sacerdote en aquel tiempo, en aquel año, ¿verdad? Amén. O sea, el sumo sacerdote era como, digamos, como un obispo, era el jefe, pues, en ese año. Cada año escogían uno nuevo para que fuera el jefe durante todo ese año. Entonces, ese año le tocó a Caifás. O sea, no fue porque Caifás fuera santo, Sí. sino fue porque era sumo sacerdote y le correspondía a él profetizar. Como decía, en cambio, el desarrollo de los dones es una fuente que se supone que está en crecimiento espiritual. Claro que está, no es lo más frecuente lo que Dios hace, pero sí es importante que nosotros estemos cerca de Él para que el Señor nos dé esos dones, para que el Señor nos vaya llenando de sus dones. Es que también los carismas los otorga Dios a personas unidas a Él, y además al servir las personas de instrumento para que pase a través de ellas el poder de Dios. Algo bueno debe de quedar en ellas, pero no es así necesariamente. Muchas veces, lo que quiero decir que muchas veces Dios puede pasar un pordiosero, una persona sin hogar, y Dios en ese momento lo llena de su gracia, y Él va a hablar palabra viva. Amén. Pero no es porque sea santo, sino porque fue un instrumento de Dios. Pero sabes que va a haber un cambio en él. Amén. Porque nada que pase, donde pase Dios, va a quedar igual. Sí, claro. Nada que Dios toque va a seguir igual, Exacto. ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, además, otra cosa, mira, Dios hace lo que Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. Nosotros no le podemos poner reglas, no, esta persona fíjate que esta no, porque esta no. Si Él decide hacerlo, Él lo hace, ¿verdad? Amén, amén. ¿Verdad? Entonces eso es algo que debemos entender, pero siempre hay que estar nosotros lo más dispuestos posible para ser instrumentos suyos, ¿verdad? No que sea, yo sigo ondeando según lo que ando haciendo y Dios me va a utilizar como quiera, ¿verdad? No, tampoco así, ¿verdad? Porque Dios utiliza a los de Él, ¿verdad? Si supongamos que una persona no es de los de Él, es del otro, pues Dios no necesariamente la va a utilizar. Si Él quiere, lo hace, pero no es muy común. Pero sin embargo, los que estamos con Él, o estamos en su ¿cómo sería? De su lado, ¿verdad? Somos de su ejército, pues es más probable que nos utilice, ¿verdad? Amén, amén. No todas las personas tienen todos los carismas necesarios para el crecimiento y edificación de la iglesia. En cambio, los 7 dones de los que estamos hablando ahora son regalos de Dios a todos. Se nos dan desde nuestro bautismo, Manuel, aunque debemos de hacerlo crecer. Son como semillas que brotan y florecen cuando nos esforzamos en ello. Pero el gran teólogo Santo Tomás de Aquino dice que sin ellos no podríamos salvarnos. En nuestro bautismo recibimos todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Es importante, como nosotros cuando sembramos, ponemos las semillas de tomate, de chile, de X cosa, pero si nosotros no las regamos y si no llueve... O sea que hay que regalar. No específicamente eso, pero sí, hay que echarle agua, que es diferente. Hay que trabajar en ellas, no nomás dejarlas ahí, como cuando pusimos las calabazas allá atrás, que pusimos las calabazas y se montaron, las dejamos ahí dijeron, yo soy una dicha, como dicen. Ajá. Entonces, no, o sea... hay una cosa, o sea, cada quien tiene su parte, Dios tiene su parte, y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Por ejemplo, tú siembras una semilla, la pones en la tierra, le pones agua, le pones buena tierra y toda la cosa, pero tú la puedes hacer crecer. No, claro que no. Esa es la parte que le toca a Dios. Pero si tú no siembras ninguna semilla, ¿cómo Dios la va a hacer crecer si tú no la siembras, verdad? O sea, Dios tiene su parte, nosotros tenemos nuestra parte, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos nuestra parte, no va a pasar nada en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sin embargo, tú siembras la semilla, le pones agua, le mueves la tierrita, le arrimas tierra, Dios va a hacer su parte, que es hacerla crecer. Nosotros no podemos hacer eso. Imagínate, tú vas allá afuera en la noche estirándola para que crezca, tirándole para arriba, pues no. Pues no, ¿verdad? No, así no funcionan las cosas, la arrancaríamos. La vas a arrancar, ¿verdad? En vez de que la hagas crecer, la vas a destruir. Entonces esa es la parte que le toca a Dios, hacerla crecer. Nuestra parte es sembrar, moverle la tierra, ponerle agua, ponerle abono, pero lo demás ya le corresponde a Dios. Por eso voy a decir que nosotros somos colaboradores de la gracia de Dios, ¿verdad? En el bautismo recibimos
es esa herramienta para nuestra vida cristiana, que es fe, vida divina, dones, virtudes, ser hijo de la iglesia, filiación divina, nos borra el pecado, participación en la muerte y resurrección de Cristo, al mismo tiempo que los dones recibidos, las virtudes que son como nuestros instrumentos de trabajo, para después crezcan los dones. Cuando las practicamos y luchamos contra nuestros defectos, el Espíritu Santo se va haciendo cada vez más sensible en nosotros, por medio de los dones, hasta llegar a ser guiados casi totalmente por ellos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, practicando pequeños actos de humildad, como aceptar que nos ignoren o no nos entiendan. Nos preparamos a actos de humildad cada vez más grandes. A veces pensamos, pero ¿por qué me pasó esto? Manuel, ¿nunca te has preguntado cuando eras pequeño, verdad? Bueno, Pasabas pequeñas tardes, ¿verdad? ¿Por ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero ahora cuando ya eres adulto te quedas pensando, wow, yo pasé por esto porque Dios iba a utilizar esto que pasé porque venían pruebas más grandes. Ya te pesqué con... Amén. Sí, sí. O sea, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, ¿verdad? Dios está trabajando, está construyendo en nuestras vidas. Nosotros ni cuenta nos damos. Hay el pasaje que, bueno, en aquella reflexión de... Está la mamá haciendo un mantel, ¿verdad? Y tiene su hijo pequeño en brazos, en las piernas, ¿verdad? Y el niño ve para arriba y solamente ve un montón de hilos, ¿verdad? Porque un dibujo, ¿cómo se le llama? Un dibujo en un trapo, por la parte de atrás no tiene sentido, no tiene ninguna forma ni nada. Entonces el niño le preguntaba a mamá, ¿qué estás haciendo? Ya vas a ver, mi hijo, ya vas a ver. Y él miraba para arriba y miraba más que un montón de hebras colgando. Y él no entendía qué estaba haciendo. Ya cuando terminó, ya que le enseñó el dibujo por el lado de arriba, mira, esto es lo que estaba haciendo, ya está hermoso, ¿verdad? Pero de principio no se le miraban, dicen por ahí, ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y a veces nos pasa también nosotros con Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas, está haciendo la obra, está haciendo su plan. Y nosotros poco a poquito. No entendemos qué está haciendo, porque a mí me pasa esto, porque esto, porque aquello. No entendemos el plan de Dios, pero Dios siempre tiene un plan. Exacto, como lo decíamos, ¿verdad? Cuando empezamos desde pequeños a poder tener dominio propio cuando nos ignoran, eso nos está preparando para cuando seamos adultos, nosotros poder, con paciencia, ir caminando como lo hizo Jesús, como lo dijo en el Evangelio, ¿verdad? Que ellos lo trataban de matar y Jesús pasó como si nada, en medio de ellos, ¿verdad? Imagínate tú, una persona te quiere golpear y tú pasas en medio de ella. ¿Qué le estás enseñando ahí? Pongamos esto en la visión. ¿Qué estás diciendo? No te tengo miedo. Tampoco te voy a ofender, ¿verdad? Entonces me imagino que ellos se quedaban sorprendidos, como los fariseos se quedaban sorprendidos. Pues, ¿cómo este hombre lo vamos a matar, lo queremos matar? Y pasa como si nada. Amén. Continuamos. Saludos por ahí para el Ministerio Agua Viva. Saludos, hermanitos. Tina Rangel nos está viendo también por ahí. María Estrada dice saludos. Dios los bendiga. Gracias. Elisa Pérez. Esto es tu prima, ¿no? Parienta, ¿qué es? Elisa Pérez. Giovanni Blanco. Saludos también por ahí. Enriqueta González. El compadre Ricardo Rodríguez. Aida de la Sancha. También saludos por ahí. Pascuala, sí. ¿A poco es Pascuala de Brian? ¿Sí? Hermana Pascuala, saludos, hermana Pascuala. Háblenos, hombre. Por medio de estos actos de humildad heroica, permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros con el don del temor de Dios. Amén. Por eso, aunque el Espíritu Santo, el dueño absoluto de esos dones, podemos nosotros esforzarnos en desarrollarlos como los siguientes medios, haciendo uno, ¿verdad? Entre ellos, haciendo crecer en nosotros la caridad, es decir, amando a todos cada vez más, practicando y desarrollando las otras virtudes, las virtudes que nos unen a Dios, o sea, las teologales, que son la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales o cardinales, llamadas así porque en ellas, como en la brújula, siempre encontramos el buen camino. Son prudencias que consisten en pensar cuidadosamente lo que debemos hacer o decir en cada situación,
justicia, que es dar a cada uno lo suyo en todos los aspectos, fortaleza, que es tener fuerza ante las contrariedades de la vida, templanza, que es usar lo que nos gusta en forma ordenada. Estas virtudes hacen que nuestros actos con nosotros mismos y nuestros hermanos sean cada día mejor. Al practicar estas y otras virtudes como la humildad, confianza, sacrificio, pobreza, etcétera, que se consideran generalmente como consejos evangélicos, preparando el camino para que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de esos dones, siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que es algo bien importante, ¿verdad? Claro que sí. Oye, algo bien importante, pero también bien difícil, ¿no? No sé. Pero vale la pena. ¿Verdad? Deseándoles y pidiéndole al Espíritu Santo conformarnos con lo que somos, no conformarnos con lo que somos espiritualmente, sino ansiar siempre mayor unión con Dios, mayor limpieza, mayor pureza, ser como faros limpios en los que se refleja el Señor. Si lo pedimos y quitamos los obstáculos, el Espíritu Santo nos dará con seguridad sus dones. María ora y pide al Espíritu Santo, a pesar de que ya estaba llena de él desde la anunciación, Manuel. El Espíritu de Dios con sus dones trabaja en nuestras facultades humanas, que son el entendimiento o inteligencia, la voluntad y las facultades inferiores, la sensibilidad, el instinto, las tendencias. Lo más importante de esas facultades es el entendimiento, porque nos permite conocer todas las cosas. Y por eso hay 4 dones que iluminan o trabajan en esta facultad. Son los dones que es de sabiduría, de entendimiento, de ciencia y consejo. Son unos dones importantísimos, Manuel. Si nosotros pidiéramos solamente esos dones, o sea, con eso habría. ¿Cuántos carismas reflejarían en esos dones? Imagínate. Porque, déjame te explico algo, o sea, entiendo algo yo. Aunque conocemos 7 dones del Espíritu Santo, o sea, nada más 7, pero de esos 7 se derivan muchos más, ¿verdad? O sea, son como la cabeza, pero de esos 7 hay muchos otros, ¿verdad? Que se derivan de ellos, ¿verdad? Entonces, si tenemos uno de ellos, no es que tenemos nada más uno, sino que tenemos bastantes dones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el problema aquí es que a veces los pedimos, los tenemos, pero no los usamos, ¿verdad? Ahí está el problema. O los usamos equivocadamente. A veces andamos por ahí proclamando, es que yo tengo el don de esto, yo tengo el don de aquello. Y realmente un don no es para pregonarlo. Un don es para usarlo, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta que tenemos un don y no lo estamos usando, o para los que no nos entienden de dones, un talento, ¿verdad? O una gracia, que es un regalo de Dios, y realmente Dios no nos los da para que los guardemos en el mueble, en el cajoncito ahí guardadito, y andemos, yo lo tengo, y nadie más lo tiene, sino para que dé fruto, ¿verdad? Porque un día que nos toque entregar cuentas ante Dios, nos va a preguntar, así como la parábola de los talentos, ¿y qué hiciste con los dones que te di? Amén. ¿Qué hiciste con los regalos que te di? Saludos también para el hermano Noé Nieto, por ahí, que nos acompañó la semana pasada, ahora está en su casita por allá mirándonos, saludos por ahí. También para Cruz Martínez o Ramírez, déjame mirar. Ramírez. Ok, sí, saludos para Cruz Ramírez también, me imagino que es acá de Marble Halls, saludos por ahí por la comunidad de Marble Halls. También para Guadalupe Muñoz, gracias por ahí, que nos está mirando. ¿Quién? Tina Rangel también nos está viendo Cruz, por ahí. Elizabeth Otero. Muy bien, entonces mira, a veces quizá la iglesia utiliza algunas palabras un poquito domingueras, ¿verdad? Un poquito elevadas que no muchos no entendemos, pues, ¿verdad? Aclarando un poquito, los dones son regalos que Dios nos da, o gracias que Dios nos da, o talentos que Dios nos da, o también podríamos decir que son habilidades que Dios nos da para hacer cosas, para decir cosas, ¿verdad? Que realmente vienen de Dios, amén, ¿verdad? amén. Nos las da no para nuestro, ¿cómo sería? No para nuestro propio beneficio, sino para edificación de la comunidad, ya sea de la familia, ya sea de la comunidad, o ya sea de un país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante de conocer. A veces no entendemos mucho que la iglesia utiliza muchas palabras que no son realmente en castellano, son algunas en latín, otras en otros idiomas, ¿verdad? Pero talentos, dones, carismas,
realmente son regalos que Dios nos da o habilidades que Dios nos da para hacer cosas, ¿verdad? No todos podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Pero todo lo que podemos hacer es una gracia que Dios nos regala. ¿Para qué? Para edificación de la comunidad. Imagínate, por ejemplo, no vamos muy lejos, vamos a ir, por ejemplo, en la ciudad. Si por ejemplo, en una ciudad solamente hubiera carpinteros, ¿qué pasaría? Pero tiene que haber carpinteros, electricistas, choferes, mecánicos, gente que trabaja en las tiendas, carpinteros, tantas cosas, ¿verdad? Para que una ciudad funcione. Que si en una ciudad nada más hubiera un cierto número de talentos, ¿verdad? ¿Qué pasaría con lo demás? Tiene que haber bomberos también, ¿verdad? Sí. Una emergencia, tiene que haber también policías, tiene que haber paramédicos, tiene que haber tantas cosas para que una ciudad funcione. Pensaba yo, estaba otro día meditando, digamos, por ejemplo, en Houston, ¿verdad? Que ahora con esa tragedia, ¿cuánta necesidad hay? O sea que todo un grupo de personas trabaja para dirigir una ciudad, para que una ciudad funcione, ¿verdad? Tantísima gente que colabora para que una ciudad funcione. Imagínate, y muchas veces uno ni cuenta se da, pero es un conjunto de personas que Dios les dio sus talentos, ¿verdad? Para que hagan funcionar una ciudad. Amén. Amén, amén. Continuamos. En voluntad actúa el don de piedad, y en nuestras facultades inferiores actúan los dones de fortaleza y de temor de Dios. Cuando en nuestras vidas se han desarrollado ya los dones del Espíritu Santo, comenzamos a vivir las bendiciones que contienen las bienaventuranzas. Vámonos a San Mateo 5, 3, 10, Manuel, por favor. Agarremos, llegué muy lejos. 5, 3. Ok, son las bienaventuranzas. Ajá. Del 3 al 10. Del 3 al 10. Dice así. El 5. Ese es un anticipo solamente de la felicidad eterna, Manuel. Muy bien, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 3 al 10. Dice aquí, felices, bueno, dice el versículo 3, felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Hago aquí un paréntesis. ¿Cómo el mundo trata a una persona que tiene un espíritu de pobre? Como fracasado, ¿no? Como derrotado, ¿verdad? Pero como Dios los felicita, dice, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz el 4, dice el 4, felices los que lloran porque recibirán consuelo. Hago otro paréntesis aquí. Si una persona, especialmente un hombre, llora, el mundo lo califica como débil, frágil, no sirve, es muy frágil, es muy débil, no sirve, tiene que ser fuerte. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos, a ustedes les decían, no, pues son mujeres, ¿verdad? Nos decían, los niños, los hombres no lloran, no lloren. Y pues uno seguía llorando, ¿verdad? Dice el versículo 5, felices los pacientes porque recibirán la tierra por herencia. El número 6, el versículo 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. El versículo 7, felices los compasivos porque obtendrán misericordia. El 8, felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Interesante. Repito, el versículo 8, felices los de corazón limpio porque verán a Dios. El versículo 9, felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Por fin el número 10, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Quiere decir que se nos persiguen por predicar la palabra de Dios. No está tan mal, ¿verdad? En el cuadro adjunto tenemos expuesto y representado en nuestro mundo espiritual que debemos comprender cada vez más para poder conocer mejor la obra del Espíritu Santo en nosotros. En la próxima clase, Manuel, vamos a ver uno por uno los 7 dones con las virtudes relacionadas con ellos y las bienaventuranzas a las que se dan el origen, ¿verdad? Pero mira, antes de que continúes ahí, déjame decirte algo también. Hablamos de los talentos, de los dones, de ¿verdad? De las gracias del Espíritu Santo hacia nosotros. Y que hay personas que yo tengo yo tengo aquello, tengo lo otro, que ya no dejan dones para alguien más, ¿verdad? Bueno, no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos saber o qué debe de pasar con la persona que tiene un don o un talento? ¿Qué debe de suceder?
Debe haber un cambio. debe de dar frutos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una parcela de calabazas, ¿qué es lo que tiene que dar? Calabazas. Calabazas, Como ¿verdad? la que tenemos allí. Si tenemos una parcela de maíz, ¿qué es lo que tiene que dar? ¿Qué es lo que debe de dar, verdad? El otro, o sea que la persona que tiene esa parcela se va a beneficiar de ello porque va a dar fruto, debe dar fruto, ¿verdad? Si tu parcela no da fruto, quiere decir que no la estás cuidando, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, yo puedo decir que tengo el don de hablar, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Pues hablar, ¿no? Si yo digo que tengo el don de hablar, pero no hablo, ¿no sería mentira? ¿Verdad? O si digo que tengo el don de sanación, pero no sano a nadie. Pero ¿sabes qué, Manuel? Ahorita hablando de las parcelas, ¿sabes que puedes tener el don el Señor te da un don, y si no lo por decirlo, el de hablar, Bien. pero si no lo usas, pero hablas no enfrente de la gente, hablas atrás, ese don se sigue usando. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? No. Por decirlo, nosotros sembramos maíz, ¿verdad? No quiere dar. Pero las plantas no dan elote. Pero eso no dio fruto, ¿verdad? Aparentemente. Todavía. Pero aparentemente no ha dado fruto. Amén. Pero a la vez sí dio fruto porque arrancamos las hojas y hicimos tamales. Bueno, sí. Y de esa forma se dio fruto. O sea, que hay un fruto. La cosa es de que todos tenemos algo de lo que podemos sacar adelante. Aún y que tú te sientas que, pues es que, sabes que yo no estoy dando frutos. Pero sabes que a lo mejor te arrancaron una hojita, como lo hice yo a mis plantas, y hicieron algo para el bien de los demás. Claro. Yo conozco una persona, Manuel, que aunque la gente habla mucho de esta persona y dice cosas de ella, yo cuando miro a esa persona, yo admiro a esa persona que es una persona muy servicial. Amén. Las personas demás pueden decir que si es esto, que si es lo otro, pero cuando tú la miras, ella tiene unas ganas de servir en las cosas de Dios, en las cosas de los hermanos, en las cosas de los demás, y de esa forma está dando fruto. Quizás pudiera dar fruto de otra forma que nosotros esperamos, pero ella da fruto de esa forma. ¿Sí me entiendes? Claro, ¿Sí me voy a explicar? O sea que todos damos fruto de una forma u otra, ¿verdad? Es dejarse usar. La cosa es dejarse usar, como dice la parábola de los talentos, ¿verdad? Que de la siembra, que unos dieron el 100 por uno, otros dieron el 70, otros el 30, ¿verdad? O sea, algunos van a dar bastante, otros no tanto, ¿verdad? Pero nuestra meta es dar el 100 por uno, ¿verdad? Quizá ya no está en nosotros, digamos, nosotros sembramos el maíz, ha crecido como loco, no ha dado fruto todavía, digamos, lo que se esperaba, pero ahí está, no está en nosotros hacer que salgan elotes del maíz, ¿verdad? Pero sabes que en los dones hay una especie de escala, por sus diferentes grados de perfección que comienzan con el don del temor de Dios y termina en lo más alto, con el de sabiduría, el más excelente de todos, y en esa orden iremos explicándolos en la próxima vez. No queremos decir con esto que estos 7 dones sean los únicos, como tú lo dijiste, que reposaban sobre Cristo. Recordemos que 7 en la Biblia quiere decir plenitud. O sea que todos los dones. Amén. Y es lo que reposaba sobre Cristo Jesús. Los 7 dones, pero era porque era la plenitud de los dones, ¿verdad? Todo el regalo de Dios está en él, ¿verdad? Exacto, y que esté también en nosotros, sino que son esos los que mencionaba Isaías y los que Santo Tomás y la mayoría de los teólogos hacen referencia. En realidad los dones no podrían enumerarse, Jesús estaba lleno de ellos. Amén. Y al vivir en nosotros no los comunica, a nosotros recibir el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús, el Espíritu de Dios sobre nosotros, claro que vamos a recibir todos sus dones. Te interrumpo un poquito aquí, también la comadre Esther Martínez apareció por Tampico. Saludos, comadita, saludos, repórtese por ahí. Y hoy también tenemos una nueva noticia, tenemos público aquí, tenemos acá a Teresa, Manuel, Ángel, Elvira, tenemos público ahora, ¿verdad? Es algo nuevo, pero bueno, seguimos adelante. Es muy importante que nos preguntemos, pienso yo hoy en día, que nos pregunto, bueno, ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Estoy dando el 100 por uno? Ojalá, ¿verdad? ¿Estoy dando el 30? ¿Estoy dando el 40? ¿Estoy dando el 50? ¿O estoy dando el 1 por 1? Vamos a mirar un poquito de los dones, Manuel. El don de la sabiduría. Es el don de la sabiduría que juzga de las cosas divinas. La virtud es caridad y fe. Los vicios, necedad espiritual,
fatuidad, estupidez voluntaria, lujuria e ira. Oye, lujuria no es cuando tienes muchos lujos. No. Bienaventuranzas, los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Entendimiento, por el que penetramos en las verdades divinas. Ciencia, que juzga de las criaturas. Consejo, que arregla y dispone nuestros actos. Y esas virtudes es virtud de fe, teología y fe, prudencia. Los vicios son de repente la ceguera espiritual o miopía espiritual. Las bienaventuranzas, los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Los vicios, ignorancia, culpable, presunción de ciencias humanas. Los que lloran porque serán consolados. Esa es la bienaventuranza. Los vicios de la prudencia es precipitación, temeridad, confianza en las propias fuerzas. La bienaventuranza, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Amén. Voluntad, piedad que arregla y dispone nuestras relaciones con los demás. Religión y justicia, dureza de corazón, incredulidad, impiedad. Bienaventuranza los mansos, porque poseerán la tierra. Facultades inferiores, fortaleza, los dones de fortaleza para quitarnos el temor al peligro. Fortaleza, ¿verdad? Es la virtud más grande que nos da, nos fortalece, nos quita la flojera, el miedo desordenado, la timidez, y nos da el hambre y sed de justicia. De ellos seremos saciados. Y déjame te interrumpo un poquito ahí. El hambre y sed de justicia. Muchas de las veces, ¿verdad? Quizá hay personas, ¿verdad?, que puedes ver una injusticia en alguien más, pero si no es en ti, no te importa, ¿verdad? Tristemente sí. Tristemente sí pasa, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, digo, nos debe de importar lo que pasa. Por ejemplo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo sufre, cuando, por ejemplo, yo que quizá uno de los miembros más pequeños de mi cuerpo fue el dedito que me moché, aunque era solamente un pedazo de dedo, pero todo mi cuerpo sufría, todo mi cuerpo estaba dolorido, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de ser así como comunidad. Todo cuando una parte del cuerpo sufre injusticias o lo que sea, nos debe doler a todos, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. ¿O no? Sí, pues es que con tu dedo mocho, aunque era un pedacito de dedo que estaba mochado de tu pie, nos hacía sufrir a todos porque no podíamos ir al lago. ¿Verdad? ¿Verdad, muchachos? Nos hacían sufrir porque no podíamos ir al lago, Sí. porque estamos unidos a ti. Aún que fue un pedazo de tu cuerpo, como cuerpo de nuestro hogar, teníamos que estar cuidándote o no dejando que te metieras a un agua que podía agarrar infección. Eso es un ejemplo que, ¿cómo debemos de ser nosotros? Por ejemplo, a veces, por ejemplo en Houston, no sé, yo no tengo constancia de gente así, pero bueno, por ejemplo, que la comunidad está sufriendo, ¿verdad? Las personas se quedaron quizás sin casa, sin nada, ¿verdad? Algunos perdieron un ser querido. Y nos debe de importar, o nos debemos de dejarlo nomás allá. No, claro que sí. Si podemos podemos ayudar con algo, hay que ayudar. Claro. Monetariamente, con muebles, con ropa, con dinero. Si no podemos ayudar con oración, que es también grande. Que es algo tan sencillo, tan fácil de hacer. Y tan importante. Y no invierte, digamos, que ir hasta allá, porque no, de repente diciendo, pues si voy hasta allá, a lo mejor no vas a entrar todavía, ¿verdad? Se me quedaron muy grabadas unas palabras de un artista que dijo, ¿verdad? Miren, mis hermanos, dijo, mis compañeros artistas, les dijo, yo no he gastado ni un centavo dándole aquí, pero yo he dado mi tiempo, yo he dado mi esfuerzo, mis ganas de salir adelante, ayudarlos en cada caja de agua que yo les entrego a las familias, yo les doy mi corazón. Sí. Y es importante que no pensemos que, es que nomás quieren dinero, es que nomás que tu tiempo, se necesita nuestro tiempo. Imagínate, por ejemplo, estaba yo mirando un video donde estaba el expresidente Obama, y creo que una de sus hijas, repartiendo, no sé si comida o que estaba repartiendo, ¿verdad? Imagínate que de repente llegues tú y que te dé un vaso, una botella de agua el expresidente, ¿verdad? Cuando hace poco tiempo de ser alguien inalcanzable para nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, eso es un gran testimonio. Le dije al presidente, pues yo tengo dinero, pues yo mando ahí unos billetes, ¿verdad?, para que lo hagan, yo no voy. Pero nos pone el ejemplo, ¿verdad? Nos pone el ejemplo de humildad, que aquí viene siendo como los ¿cómo se llaman? Los mosqueteros, todos para uno y uno para todos, ¿verdad? Entonces es importante saber que hay otro dicho que tenemos, ¿verdad?, como hispanos, hoy por ti, mañana por mí. Nunca sabemos cuándo nosotros nos va a tocar una desgracia, ojalá que nunca nos toque,
pero no estamos exentos a eso, ¿verdad? Amén. Bueno, pues recordamos entre las facultades inferiores está el temor de Dios para moderar nuestros impulsos desordenados. Cuando las virtudes son la humildad y esperanza y templanza. ¿Para qué? Para quitar la soberbia y el orgullo. Amén. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nuestra soberbia se va, nuestro orgullo se va. La bienaventuranza nos dice, pobres de espíritus tendrán el reino de los cielos. O sea, vuelvo y repito, el entendimiento nos da los dones de la sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Y la sabiduría nos da caridad y fe. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a querer la sabiduría? Para quitar nuestra necedad espiritual, nuestra fatunidad y estupidez voluntaria, lujuria e ira. Y los frutos, la bienaventuranza será que los pacíficos serán llamados hijos de Dios. ¿Entendemos? Entendimiento, que nos dará como virtud, nos dará la fe. ¿Y para qué nos sirve la fe? Para quitar esa ceguera espiritual, la miopía espiritual, nos quita la gula, la lujuria. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza nos dice, los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Entendimiento de ciencia que juzga a las criaturas. Eso nos da en teología y fe. ¿Cuáles son? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Verdad? Dijeras, ¿por qué nos sirve la teología y fe? Para quitar la ignorancia, la culpable, la presunción, las ciencias humanas. Porque fíjate, ya que lo mencionas, muchas de las veces nuestro trabajo es corregir al que se equivoca, ¿no? ¿Verdad? Uno de ellos está envuelto ahí en eso, ¿verdad? Pero muchas veces nos toca que si todos corregimos a alguien, ¿qué es lo que sucede? Te van a decir, ¿y a usted qué? Pues Usted es santo, ¿usted por qué está juzgando? Usted no debe juzgar a los demás. A veces salimos con esa tonta expresión, ¿verdad? Exacto. Porque realmente nosotros como cristianos estamos llamados a corregir al que se equivoca. Y creo que es uno de los virtudes teologales, me parece que es, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces nuestra obligación es corregir al que se equivoca. Hace poco miraba un video del hermano Rafael Díaz donde él dijo algo, una verdad muy dura, pero en sí es una verdad. La voy a compartir, ¿verdad? Porque me parece que es interesante, ¿verdad? A comentar esto. Él dijo que las personas homosexuales que están en el acto no entrarán al reino de los cielos, lo cual es cierto. Aclaró también que no más ellos, que todo el que está en pecado mortal, y lo vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, no entrará al reino de los cielos. Y mucha gente se ofendió, mucha gente lo criticó, lo balació, ¿verdad? Pero realmente es cierto, realmente es una verdad que debemos expresar. Entonces, y realmente te puedo decir, Mónica, que también es un acto de caridad. Porque supongamos que una persona, vamos a decir que una persona, tú le dices, estás mal, y te escucha y cambia su forma de vivir. ¿Qué es lo que hiciste con eso? Le ayudaste a enderezar su vida. Incluso la palabra de Dios dice que si tu hermano está mal y tú no se lo dices, tu hermano se va al infierno y tú te vas con él. Yo no quiero eso, ¿verdad? Pero si tú le dices a alguien que está mal, claro, hay que hacerlo con caridad, hay que hacerlo con ¿cómo se diría? Con plena amor fraterno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a echar problemas, te vas a echar enemigos, pero realmente es un acto de ¿cómo se le llama? De misericordia. Es un acto de misericordia. Lo que pasa, Manuel, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que de repente miramos, si nos ofende algo a nosotros, decimos, es que me estás juzgando. Es que lo estás haciendo por juzgarme. Nuestra obligación es denunciar, no porque seamos perfectos. No por la perfección vamos a quedarnos callados, porque no somos perfectos, vamos a quedarnos callados. Es que si hay un error, pues tenemos que denunciarlo. Tenemos que, al igual que vamos a decir la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Que hay tiempos de que tenemos que nosotros hablar, porque si no las piedras hablarán. O sea, es difícil, por eso no todos lo hacen, porque de volada se le empiezan a decir, pero es que no debemos de juzgar, es que no estamos juzgando. Denunciar no es juzgar. Exactamente. Es lo que no notan la diferencia. Denunciar no es igual que juzgar. Amén. O sea, no estamos juzgando, estamos denunciando un acto que está mal. O sea, ¿cómo, por decirlo, cómo si podemos decir,
un hombre está violando a un niño, lo estamos acusando, lo estamos denunciando. ¿Para qué lo juzgas? ¿Para qué lo juzgas? ¿Por qué no dicen? ¿Verdad? Porque es obvio que es un acto que se tiene que denunciar. Amén. Así las cosas que se tienen que denunciar, se denuncian, no porque sea perfecto yo o porque sea perfecta, vamos a quedarnos callados. Amén. Fíjate que es algo interesante, yo lo he estado meditando estos días, ¿verdad? Y realmente ese es un acto de misericordia, porque Dios tiene misericordia. Estábamos platicando también hace poco también de, digamos, de lo que sucede en Houston, de lo que ha pasado ahí, ¿verdad? Y viéndolo con los ojos de la fe, yo te aseguro que mucha gente se ha convertido a Dios gracias a esa tragedia, ¿verdad? Ahora, entiendo yo lo puedo llamar sin temor a equivocarme, un acto de misericordia de Dios. ¿Y por qué un acto de misericordia de Dios? Porque Dios nos ama y Él sabe que nosotros solamente con una tragedia así, nos vamos a voltear hacia Él. De otra forma no lo arrendaremos a ver. Entonces Él que dice, yo amo a mis hijos, no quiero que se pierdan y voy a hacer esto para que vuelvan a mí, ¿verdad? Porque de otra manera nos perderemos, digamos, en la eternidad, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos, bueno, a Dios nunca lo vamos a entender realmente, pero realmente necesitamos nosotros meditar un poquito y tratar de entender, como hablamos al principio, el porqué de lo que pasa en nuestras vidas, el porqué de todo esto. Y todo en mi tierra decían, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y muchas veces es cierto, ¿verdad? El problema que pienso yo que a veces no meditamos, bueno, ¿y por qué pasará esto? Como San Pablo, ¿verdad? Cuando es derribado al suelo y él dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Verdad? Él pregunta, ¿quién eres? Y Jesús se presenta con él, se identifica, y luego San Pablo dice, ¿y qué quieres de mí? O sea, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, dispuesto. El hermano Noé, ¿por qué no? Es lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios, los borrachos en el acto, los que se siguen emborrachando, porque, como por decirlo, si tú fuiste alcohólico en tu juventud, te van a seguir llamando alcohólico toda tu vida. El borrachito. El borrachito toda tu vida. O sea, pero no porque te sigan llamando borrachito, tú ya no entrarás al reino de Dios, sino porque sigues siendo alcohólico, porque esa es una enfermedad. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando Jesús viene, empieza a predicar, le dice a los fariseos, que eran santos, les dice, las prostitutas y los ladrones le llevan la delantera al cielo. Qué difícil entender eso. Pero ¿cómo es posible que una prostituta y un ladrón, un bandido, un ratero, nos ganen el camino al cielo? Pero él está hablando de una persona que se arrepiente, ¿verdad? Me imagino que él lo decía por María Magdalena, ¿verdad? Él lo decía por Mateo, que era cobrador de impuestos, pero se había arrepentido y bien enderezó su vida. Exacto. Ahora, nunca una persona, por ejemplo, aquí el hermano decía un borracho en el acto, un borracho entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Porque la borrachera no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tenemos que decir a ese borrachito? Pues mira, arrepiéntate, cambia de forma de vivir, y le ayudémosle también. Muchas veces también, Mónica, los juzgamos, es que eres un borracho. Me ha tocado, por ejemplo, en las misiones que hemos ido algunas veces, ¿verdad? Que hay personas necesitadas y hay personas, ¿verdad? Y en vez de ayudarles en algo, nosotros mismos los juzgamos, los condenamos y los mandamos al infierno. Y realmente nuestro trabajo es tener misericordia, ¿verdad? Claro que hay que denunciar, claro que la persona debe de saber, le debemos de decir, como decíamos al principio, que lo que está haciendo no es agradable a los ojos de Dios, pero qué difícil hacerlo. Amén. Decía una vez un padre, ¿quién le pone el cascabel al gato, verdad? Eso. Pero ese es nuestro trabajo. Nos van a tratar bien, por supuesto que no. ¿Qué le pasó a Jesús? Tenemos el modelo por excelencia, ¿verdad? Jesús, por denunciar el mal, ¿qué fue lo que le pasó? Perdió la vida, ¿verdad? Aunque eso está escrito, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que hacer eso, debemos de hacer eso, aunque nos va a traer problemas y conflictos, pero ¿qué importa? Si es por el reino de los cielos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces pienso yo, ojalá que yo esté incorrecto, ¿verdad? Pienso yo que tenemos miedo realmente de denunciar el pecado, como que nos da miedo, como que, no sé, como que nos da miedo meternos en problemas. Estudiando un poquito la historia de la iglesia, tiempos atrás la iglesia peleó con armas. La iglesia peleó con armas, por ejemplo, los moros, ellos pelearon con armas a matarse, ¿verdad? ¿Por defender qué? Por defender la iglesia, por defender la obra de Dios. Entonces, hoy en día no queremos usar ni la más mínima expresión para defender nuestra fe,
porque ya estamos ofendiendo, ya estamos juzgando. Mentira, pienso yo que es una falsa excusa para escudarnos, para no hacer nada, ¿verdad? Porque si la fe es importante para nosotros, si es algo muy importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Defenderla. Que se la lleve el río o la defendemos, ¿verdad? Defenderla. Porque al final de los días, la fe es la que nos va a llevar a la vida eterna. No podemos vivir ignorando la fe, lo que pasa en la fe, y el día final entramos como si nada al cielo. Aquí, ay, San Pedro, allá se hicieron bola aquellos, allá se llevaron la mitad de la comunidad, pero aquí vengo yo. Y nos preguntará, ¿y qué hiciste con los talentos que te di? ¿Dónde están los frutos, verdad? Entonces es difícil, ser cristiano es difícil, no es fácil. Yo no estoy incitando a nadie a que pelee o a que haga esto. No, no, no. El Espíritu Santo nos tiene que guiar, nos debemos de preguntar, ¿realmente yo creo que no debo de hacer nada? ¿O es el miedo que yo tengo a defender la fe? ¿Verdad? Eso es una pregunta. Y bien importante una cosa, Manuel. A mí me da tristeza, de verdad, me llena de tristeza de que cuando alguien como nuestro hermano, de repente algunos de nuestros hermanos defienden la fe, nosotros mismos como católicos le echamos. Nosotros mismos les damos un leñazo. Y le decimos, y lo criticamos, en vez de animarlo. Oye, si yo no estoy llamado, no tengo el don de defender nuestra fe, deja que otros lo hagan. Amén. Porque de repente somos piedra de trompiezo. Oye, aquel le está echando a esto y lo otro y empiezan a echarle, como el hermano Díaz es muy atacado. Muy atacado, muy... Amén. Entonces de repente le dicen y tú te quedas pensando, si son nuestros propios hermanos católicos. Amén. O sea, ¿qué está pasando? O sea, si no tenemos el don de defender nuestra fe, como yo se los he dicho muchas veces, a mí se me hace difícil hablar sobre de esto, porque a mí no se me quedan citas bíblicas, a mí no se me... X cosa. Yo lo defiendo como puedo con el amor de Cristo. Pero si a ti se te da defender la fe, gloria a Dios, yo te apoyo en lo que pueda. Pero oye, para venir y ser piedra de tropiezo. Es difícil. Mismo San Juan Pablo II decía, los enemigos de la iglesia no están afuera. O sea, los peores no están afuera, sino que están adentro, dice. Y a veces es cierto, ¿verdad? A veces nosotros por ignorancia, por X razón, ¿verdad? Si no puedo, yo qué bueno que fue, qué más quería yo que yo, tal como el hermano Rafael, que se sabe toda la Biblia de aquí y de allá, ¿verdad? Hermoso, bonito, ¿verdad? Pero más que criticarle, creo que ayudarlo, ¿verdad? Oración, Señor, ayúdalo. Si tú lo has llamado a defender la fe, está, por ejemplo, Rafael Díaz, está Casanova, está, ¿quién más? Está el hermano salvadoreño. El padre Luis Toro. El padre Luis Toro, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Y como dice el hermano Noé Nieto, defenderla y alimentarla. O sea, no solamente defenderla, sino darle, ¿qué es lo que significa la iglesia? A eso vamos a ir, pasamos al siguiente tema, de la misa. O sea, un poquito de vamos a defender y un poquito de vamos a alimentar. ¿Qué es lo que le estamos dando? Un bastante vamos a defender y un bastante vamos a alimentarnos. Por ejemplo, la iglesia por los primeros tres siglos estuvo en ataque. Sobrevivió gracias a Dios, por supuesto, ¿verdad? Y que ellos vivían bajo tierra, escondidos, ¿verdad? Pero por fin en el año 313, el emperador Constantino, el imperio romano ya estaba debilitado, ya habían pasado muchos años, ya estaba débil, ya no tenía la fuerza que tenía en los tiempos de Jesús. Entonces iban a luchar contra un ejército más grande. El emperador no era católico, no era cristiano, la mamá sí. Pero entonces él tuvo una visión donde si ponía una cruz en su estandarte, ¿verdad? Triunfaría, aunque su ejército era más pequeño. ¿Y sabes quién era su ejército? Los católicos eran su ejército. Todos los católicos también le dijeron, mire, Señor, si ponemos la cruz en el estandarte, venceremos, le dijeron. Y ya él dijo, bueno, pues qué más, me imagino, bueno, no dijo, pero dice, me imagino que él pensó, bueno, pues qué más da. Ya estamos perdidos, ¿qué más da poner la cruz o no ponerla? Pues por fin aceptó que la pusieran, ¿verdad? Y para él esa fue una gran victoria, un ejército pequeño de católicos, ¿verdad? Contra un ejército grande de guerreros, ¿verdad? Y vencieron los católicos, vencieron, no era cachetadas, no era así nalgaditas, no, era con armas, ¿verdad? A matar.
Entonces, después que el emperador ve que eso sucedió, gracias a que había puesto la cruz en su estandarte, de ahí en adelante la iglesia tuvo libertad de culto, o sea que la iglesia pudo celebrar misa públicamente, sin esconderse, ¿verdad? Eso fue alrededor del año 313, incluso muchos no católicos dicen que el emperador Constantino fundó la iglesia, aclarando, el emperador no la fundó, solamente le dio libertad de culto. De ahí en adelante ha habido libertad de culto hasta el día de hoy. Bueno, en el año 1925, por ahí en México, ¿verdad? También se prohibió el culto público, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Pero bueno, es otro rollo. Entonces la iglesia ha luchado con armas para defender la fe. Pero hoy en día como que nosotros nos hemos quedado dormidos, como que ya no queremos hacer nada, como que ya... Es que yo creo que es como muchos dicen, de repente ya no quieren decir nada porque ofendemos a los demás. Estamos juzgando, ¿verdad? Pero realmente, yo creo que un día buscamos el tema ese de qué es juzgar y qué es defender, qué es denunciar y qué es juzgar. Me imagino yo que juzgar a alguien sin, por ejemplo, Pedro, el día de Pentecostés sale afuera y le dice a los judíos, ustedes judíos mataron a Jesús. ¿Los estaba juzgando o lo estaba denunciando? Estaba haciendo la denuncia. Lo estaba denunciando, o sea, estaba denunciando el acto que ellos habían hecho. Pero también dice, pero Dios lo resucitó entre los muertos, ¿verdad? O sea, estaba denunciando, pero también estaba anunciando. Los judíos, por su parte, quizá no todos, pero muchos contestaron, bueno, ya la regamos, ¿verdad? Bueno, no dijeron eso, pero prácticamente, ¿ahora qué tenemos que hacer? O sea, ya metimos la pata, nos dijiste lo que hicimos, nos hiciste ver nuestro error, y le dicen, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? Conviértanse y háganse bautizar. Si Pedro no hubiera denunciado ese acto, quizá ellos no se hubieran dado cuenta que habían hecho mal. O sea, nuestro trabajo es denunciar, que quede claro, nuestro trabajo es denunciar, pero también anunciar y consolar. ¿Amén? Amén, amén. Continuamos. Recordemos que la próxima tema que vamos a dar van a ser los dones del Espíritu Santo, uno por uno. Pero ahorita vamos a seguir con un poquito sobre la misa, ¿no? Ok. Sí, vamos a estudiar un poquito sobre la misa, ¿verdad? El acto público más importante que tenemos como católicos, ¿verdad? El acto más grande y más solemne que tenemos como católicos. Ningún congreso, ningún retiro, ninguna vigilia, ningún evento, por grande que sea, es más grande que la misa. La misa es la, ¿cómo se diría? Es la fiesta, es el, no sé, cómo llamarle, más grande que tenemos de culto a Dios. Tristemente muchas veces nos podemos dar cuenta como católicos que muchas personas no entienden ¿cómo se diría? No entienden el significado de la misa, ¿verdad? Por eso muchas veces llegamos tarde, llegamos mascando chicle, platicando con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es que realmente nosotros no sabemos, no entendemos para qué es la misa y qué es la misa, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y hablar un poquito de eso. Bueno, ¿está lista? Amén. El hermano no está bien entendido, dice que amén, amén y más amén. El Ministerio Agua Viva nos está viendo también por ahí, gracias. La hermanita Lisbeth Turcios, Rosalba Herrera, están también por ahí bien prendidos, ¿verdad? Guadalupe Muñoz, Shelly Santillán, nos miran por ahí. Muy bien, ahí vamos. Muy bien, vamos a iniciar con la misa. ¿Cuál es el primer acto de la misa? La vamos a titular la misa paso a paso, ¿verdad? O paso por paso. Pienso yo que el primer acto de la misa, el primer paso de la misa, es por supuesto que llegar a tiempo, ¿verdad? Llegar temprano, llegar, no sé, de perdido a más. 5 minutos antes de perdido, deben ser 10, bueno, 5 minutos antes llegar, tomar su asiento, relajarse y prepararse, abrocharse su cinturón, porque en unos minutos el avión va a despegar, ¿verdad? En la misa nosotros debemos llegar pronto, temprano, debemos estar sentaditos allí. Amén. ¿Por qué? Antes de que empiece el rito inicial. Amén. Reunido el pueblo, el sacerdote se dirige al altar con los ministros
Manuel, Sí. mientras entona el canto de entrada. Amén. Cuando llega al altar, habiendo hecho que con los ministros una inclinación profunda, venir al altar con un saludo beso. al altar. O sea, primero hacen la veneración, Amén. se va alrededor del altar y le da un beso al altar. Y si es oportuno, hace el incienso. En las misas solemnes usualmente se usa el incienso, ¿verdad? A la cruz y al altar. Amén. Después se dirige a los ministros y ahí también les da incienso. Amén. ¿Verdad? Si no hay canto de entrada, se recita la antífona de entrada. ¿Cuál es la antífona? Después de la antífona de entrada o del canto de entrada, termina con el canto de entrada, la antífona. El sacerdote de pie se santigua con la señal de la cruz, ¿verdad? Bueno, primero que eso, saluda. Ajá. Por ejemplo, si es de mañana, buenos días, el saludo. O sea, está saludando al pueblo que está presente, listo para despegar al viaje que vamos a ir al cielo. ¿Amén? El sacerdote extiende las manos y saluda a la asamblea en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Y nosotros qué es lo que decimos? Y con su espíritu. Pero espérame un poquito. Pero si yo todavía no llego, ¿cómo voy a recibir ese saludo? No, pues no lo recibe. ¿Cómo voy a recibir ese deseo? Es por eso lo importante de llegar temprano, Ajá. porque no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Amén. Exacto. Fíjate que en una ocasión yo llegué a unas clases de ética e integridad, que era poco lejos, se me hizo tarde, ¿verdad? Y pues llegué ahí medio escurrito, como que no me miraron, ¿verdad? Y llegué y me senté. Ya ratito, usted que llegó tarde, usted no le va a valer, tiene que volver otra vez. Bueno, qué bueno que la misa fuera así, ¿verdad? Porque realmente si llegamos a media misa, pues ya no vale. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, ¿verdad? Iniciamos con tu espíritu y luego después se santigua, ¿verdad? En las misas dominicales, especialmente durante el tiempo pascual, en algunas ocasiones, en lugar de acto penitencial, se tiene la expresión del agua bendita en la memoria del bautismo, ¿verdad? Sí. Los sacerdotes invitan a los fieles al arrepentimiento. O sea que está renovando el acto del bautismo. Si se dan cuenta, en verdad, cada domingo en el tiempo de Pascua, creo que es verdad, en el tiempo de Pascua pasa el sacerdote, verdad, y nos rocea con agua bendita, no nos está lavando, no nos está despertando, algunos quizás sí despertemos con eso, pero lo que está haciendo, renovando de cierta forma nuestro bautismo, ¿verdad? Entonces, después de eso, viene el acto penitencial. Ajá, que dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El sacerdote concluye con la absolución, que dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No sé ahorita, Manuel, pero antes yo recuerdo que cuando, por decirlo, vamos a suponer, salimos de la casa a la carrera, vamos peleando con los muchachos, que si se amarran el cinturón, que si no esto, que si no se peinaron, X cosas, que tú vas peleando con tus muchachos o con el esposo, con la esposa, y llegas a la iglesia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Traes un montón de cosas en la cabeza. Cuando tú haces el yo confieso ante Dios, el acto penitencial, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, déjame regresar un poquito ahí. Mira, en mi tierra, allá en mi ranchito, allá en Tangamandapio, lo que hacían, que por ejemplo el sacerdote llegaba el sábado por la tarde, ¿verdad? Confesaba a todos los que iban el domingo a comulgar, y ya el domingo todos comulgaban, ya confesaditos y todo, muy bonito. Pero ¿sabes cuántos comulgaban? ¿Se descargó? Sí, porque se murió mi teléfono y no tiene... Ok, aquí está trabajando. Muy bien, pero entonces, ¿sabes tú cuántos comulgaban el domingo? 20 personas, 15 personas. Entonces para él era fácil confesar 10, 15 personas, ¿verdad? Unas dos horas o menos, ya era suficiente. Bueno, continuamos, tú estás trabajando. Pero aquí en un fin de semana, Mónica, en un fin de semana va alrededor de, ¿qué diríamos? Hay parroquias de 5,000 personas, imagínate. Entonces, da la casualidad de que nosotros nos quedamos con esa costumbre. Si yo no me confieso el sábado, el domingo no puedo recibir.
Entonces, pero aquí no es posible, porque son 5,000 personas. Necesitaríamos como 20 sacerdotes, ¿verdad?, para que hicieran el acto de reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el acto de contrición, verdad? Cuando tú tienes un pecado que no es mortal, ahí queda perdonado. Porque dice San Juan, en la primera carta de San Juan 5:16, que hay pecados mortales y hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un pecado que no es de muerte, que no es mortal, con el acto de contrición, si lo hacemos con fe, ese pecado queda borrado, queda perdonado. Pero si, digamos, es necesario hacerlo con fe. Pero cuando hay un pecado mortal, que es otro tema, ¿verdad? Lo hablamos de eso. Cuando hay un pecado mortal, entonces sí es necesario primero ir a la confesión, porque si nosotros vamos a recibir la comunión cuando tenemos un pecado mortal, ¿qué es lo que estamos haciendo, Mónica? Estamos adquiriendo un pecado más grande. Entonces, si tú tienes un pecado mortal y no has ido a la confesión, es necesario que antes de volver a recibir la comunión, vayas a la confesión. Entonces, si tienes un pecado venial, ¿verdad? Luego la semana que viene hablamos de la diferencia del pecado venial y el pecado mortal. Entonces, haces el acto de contrición con fe y devoción y tu pecado queda perdonado y estás listo para ir a la comunión. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Continuamos. ¿Dónde andamos? No sé. ¿Tú no sabes? Muy bien. El acto de contrición, ¿verdad? Entonces ya el sacerdote hace la absolución de los pecados, ¿verdad? Y continuamos con la misa. O sea, ahí comienza la preparación, ¿verdad? Para el viaje que vamos a hacer. Acuérdense que vamos a ir al cielo. Nos estamos abrochando los cinturones, ¿verdad? Nos estamos alistando para qué, para hacer ese viaje. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí en tu... Okay, ya me borré aquí. Entonces, después de eso, ¿verdad? El sacerdote hace algunas oraciones, ¿verdad? Y luego viene... a todo esto, la misa se divide en dos partes. Liturgia, la primera parte, la liturgia de la palabra, la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía. Entonces, después de eso, digamos que ya hicimos el acto de contrición, ya el sacerdote nos absolvió, y luego viene la palabra. Viene el profeta, ¿verdad?, a hablarnos, o viene el apóstol a hablarnos, ¿verdad?, de parte de Dios. La primera lectura usualmente es tomada del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego viene el Salmo también del Antiguo Testamento. Y si es una misa dominical, viene la segunda lectura tomada del Nuevo Testamento, ya sea una carta de San Pablo, Hechos de los Apóstoles, a una carta de San Pedro, de San Judas o de Santiago, pero ya del Nuevo Testamento. Y después de eso, ya cuando vinieron a anunciarnos esos, los ya sea el profeta o el apóstol, vinieron a hablarnos de parte de Dios, por fin viene mismo Jesús viene y nos habla personalmente, ¿verdad? Que es el Evangelio. Ya cuando Jesús viene y nos habla a través del Evangelio, ¿verdad? Entonces ya después de eso viene el sacerdote y nos traduce lo que el Evangelio dijo prácticamente. Nos lo enseña, nos lo traduce, nos predica, ¿verdad? El mensaje nos lo desmenuza, porque sabemos que hay personas que no entienden o no entendemos realmente el Evangelio, ¿verdad? O la palabra de Dios. Entonces el Padre viene y nos ayuda en eso, ¿verdad? Amén, amén. Nos ayuda a entender el mensaje, ¿verdad? Y después de eso pedimos, ya cuando eso sucede, pedimos luego qué es lo que sucede ahí, hacemos el acto de el credo, ¿verdad? Leemos el credo, ¿verdad? Lo que creemos, confirmamos en lo que creemos, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros creemos como católicos? Es el credo de los apóstoles usualmente, ¿verdad? Usualmente es el credo de Nicea, el que se dice en la misa, el más largo, ¿verdad? Pero también da el credo de los apóstoles, un poco más corto. Entonces decimos, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, yo creo que yo estoy proclamando mis creencias, yo estoy proclamando lo que yo creo. O sea, Dios me está preparando para lo que viene, ¿verdad? Para el gran momento. Entonces, hago un paréntesis ahí, me regreso un poquito. ¿Por qué la importancia de llegar a tiempo a la misa? Porque si yo llego ya cuando, muchas veces hay personas que ya van llegando ya cuando, y no estoy juzgando, ¿verdad? Estoy denunciando algo que no está correcto. Ya la persona llega, a veces que nos toca servir el altar,
uno de allá pues ve todo. Hay personas que van llegando ya con el padre, está dando la homilía, está dando la enseñanza, y te aseguro que no van a entender ni papa, porque no se dieron cuenta de qué habló el Evangelio, o de qué habló la primera lectura, o la segunda, o el Salmo. Entonces hacemos la profesión de fe, dice el hermano Noé, correctamente, ¿verdad? Proclamamos lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos como católicos? ¿Qué es la profesión de fe? Profesamos nuestra fe. Entonces, después de eso, vienen las intenciones. Vamos a pedir por las personas necesitadas, por los que han necesitado de oración. Vamos a pedir, bueno, hacemos ¿cómo se dice? Las peticiones, ¿verdad? Lo que creímos, ¿verdad? Lo que nosotros, por lo que vamos a rogar, lo que estamos ofreciendo a Dios, ¿verdad? Para ese gran momento, cuando Jesús va a bajar y nos va a alimentar personalmente. Luego que sigue, hermano Noé, ayúdame que sigue de ahí. Apúrese a escribir porque estoy esperando. Muy bien, entonces lo que quiero decir con eso es que todo es un proceso. Y si no iniciamos... Si nosotros brincamos un proceso, a llegar tarde, no vamos a ir la misa completa, no vamos a entender, no vamos a estar listos para ese gran momento, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hay personas que llegan ya cuando se leyó el Evangelio y no debemos de comulgar, no debemos recibir la comunión si ya llegamos después de que se leyó el Evangelio, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? Porque en vez de que nos haga un bien, nos haría un mal, porque no estamos preparados, ¿verdad? Entonces, como tú tomaste una pastilla sin desayunar, ¿no? ¿Qué te pasó? Me ardió el estómago. En vez de que te hiciera bien, te hizo mal. Es lo que nos pasa a nosotros. Luego las ofrendas, hermano, gracias por corregirnos. Luego vienen las ofrendas, lo que vamos a ofrecer, ¿verdad? Del pueblo para Dios, lo que ofrecemos, ¿verdad? El pan y el vino, ¿verdad? También el billetito, ¿verdad? Es importante también. Todo es un proceso. ¿Qué voy a dar de mí? Además de dar mi tiempo, de estar ahí, acudir a la cita dominical, acudir a la reunión familiar. Le llamo la reunión familiar porque nos reunimos como familia a la espera del papá, ¿verdad? A la espera de tener ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿verdad? Vienen las ofrendas, lo que yo voy a ofrecer, además de mi tiempo, además... Y es el momento cuando se quita la cosa que se pone en medio, donde se ponen la palabra de Dios, bueno, y se empieza a preparar el altar, en ese momento, sí, precisamente en ese momento, entramos al segundo paso de la misa. Ahí termina ¿cómo se llama? De la palabra, termina la liturgia de la palabra, ahí termina la misa, ahí se termina la primera parte y comienza la segunda parte, que es se empieza a preparar el altar para la Eucaristía. Si ustedes se fijan, el libro, o sea, muchas cosas se quitan del altar, ¿verdad? Y luego vienen los utensilios eucarísticos, ¿verdad? Porque se va a preparar la segunda parte de la misa, que es la liturgia o la Eucaristía. Y liturgia quiere decir trabajo, o sea, va a venir el trabajo de la Eucaristía, se prepara el momento, ¿verdad? Y nosotros debemos estar listos. Ya, es lo mismo que Jesús hizo, por ejemplo, cuando llamó a sus discípulos. ¿Qué es lo que hizo con ellos? Los llamó. Me regreso bastante para atrás, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros países existe la campana, ¿verdad? Ajá. La campana. ¿Y qué es lo que la campana? ¿Cuál es la función de la campana, verdad? A veces no, pues ¿para qué la campana? Pero realmente la función de la campana es que está diciendo, ven, 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 ven. O sea, nos está llamando, ¿verdad? Entonces, ¿nos está llamando para qué? Jesús llamó a sus discípulos, ¿para qué? Los limpió, los preparó, los alimentó y luego los envió. Esa es la misa. Muchas personas dicen, es que yo no encuentro la misa por ninguna parte, ¿verdad? Pero realmente la misa está por toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros... ¿mi imagen? ¿No hacen esto? Okay. Entonces, si nosotros conocemos un poquito la Escritura, nos vamos a dar cuenta que lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿verdad? Es lo mismo que hace en la misa, que sucede en la misa. Repito, nos llama, acudimos a su llamado, ojalá que a tiempo, nos limpia con el acto de contrición, ¿verdad? Nos enseña, nos habla, nos instruye, nos enseña con las lecturas, ¿verdad? Con el Evangelio, viene el sacerdote, nos las traduce, ¿verdad? Nos desmenuza la carnita, ¿verdad? Para que la podamos digerir. Y después de eso, de nosotros sale la ofrenda, damos una ofrenda a Dios, ¿verdad?
de nuestra persona, de nuestro tiempo, de nuestra bolsa, ¿verdad? Compartimos con Dios de lo que Él nos ha dado. Entonces, por eso, repito, es muy importante que lleguemos a tiempo. Si no llegamos a tiempo, si no vamos a llegar a tiempo, yo diría, preferible no ir. Entonces, pero tienes que ir. Pero tienes que ir, ¿verdad? Porque es mi obligación ir, porque luego entramos en otro rollo, ¿verdad? Si no vamos. Entonces, cuando, por ejemplo, ya estamos en la liturgia de la Eucaristía, entonces el sacerdote eleva la hostia, hace la consagración, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Ya está Jesús presente ahí, ¿verdad? No estamos observando. Acuérdense que hay parroquias que no tienen campanita, ¿verdad? Pero la que tiene campanita, hey, atentos, atentos, algo importante va a suceder en el altar, estén atentos. Hay personas que bajan la mirada, la esconden, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que lo más recomendable sería mirar, observar. La campana es para eso, hey, algo importante en el altar está sucediendo, observen, para llamar la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en el altar? Que Jesús mismo está bajando, está siendo presente, se está convirtiendo. La hostia, que hostia quiere decir víctima, o sea, la víctima se está convirtiendo en Cristo mismo, ¿verdad? O sea, la hostia. El vino, el poco de vino que hay en el cáliz se está convirtiendo en la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para alimentarnos, ¿verdad? Bueno, después de que no entiendo, o sea, no estoy bien empapado de todo eso, pero bueno, ya cuando la hostia se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre, entonces el sacerdote hace una oración, ofrece a Dios Padre la ofrenda, que es su mismo Hijo, se lo ofrece en ofrenda, ¿verdad? A Dios Padre, ¿verdad? Y ya después de eso, ¿qué es lo que sucede? El sacerdote proclama, esto es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si Él lo dice, es porque así es. Amén, amén. Entonces, ya el sacerdote nos llama, ya cuando está la cena preparada, ya está la cena lista, ¿verdad? Todo está preparado, entonces ya nos llama y todos vamos y recibimos el alimento espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo. Me gustaría hacerlo un poquito más extenso, ¿verdad? Pero, digamos, en propias palabras, a grandes rasgos, eso es la misa, ¿verdad? Pero decía que nos metemos en otros rollos y nosotros no estamos preparados. Vamos a la misa, llegamos tarde a la carrera, el padre está ya consagrando, quizás estamos testeando en el teléfono, hablando con el vecino que está a un lado, con la vecina que está acá. ¿Estamos preparados en el momento de la cena? No. Entonces, por ejemplo, vamos, a la palabra de Dios, donde el rey invita a sus invitados a la cena, a la boda de su hijo, ¿verdad? Pero los invitados no quisieron ir, estaban ocupados, teníamos cosas que hacer. Entonces le dice a los sirvientes, vayan a las esquinas, vayan allá y tráiganme la gente, este salón se tiene que llenar. Por fin el salón se llena, ¿verdad? Y sale el rey a ver los invitados y se encuentra uno por ahí que anda medio despistado y ahí ¿y tu traje de boda dónde está? ¿Dónde está tu traje de boda? ¿Cómo es posible que entraste así? ¿Y cómo entró? ¿Cómo no traía traje? O sea, no estaba preparado, no estaba listo. No estaba listo. Échenlo fuera. Donde será el llorar y el rechinar de dientes, ¿verdad? Pero también San Pablo en la carta a los Corintios nos aclara también algo. O sea, no son palabras, decía el padre Luis Toro, no son palabras mías de yo, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, ya con esto vamos a ir terminando. ¿Tienes algo más que agregar tú? No. Ok. Vamos, saludos a la hermana Margarita Velázquez. Margarita Velázquez está por ahí. Sí, muchos saludos. Okay. Ella está en el radio. Muy bien, no la vemos por acá. No Okay. la miramos Saludos por ahí a la comunidad de Granite Shores, por allá por el oeste de Marble Halls. Bendiciones, muy bien. bendiciones. Vamos a la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo... Vamos a leer del 23 en adelante. Empieza del 17, pero leemos del 17 pues. Tenemos tiempo todavía. Dice, la cena del Señor, o sea, la misa. La misa ha sido conocida por muchos tiempos como la cena del Señor o también como la fracción del pan. Hoy la conocemos más como la misa. O sea, la misa quiere decir envío, misión. Bueno, entonces dice el versículo 17. Siguiendo yo con mis advertencias, o sea, San Pablo nos está advirtiendo algo importante. No los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien.
Exactamente, una misa mal vivida, si no estás preparado, puede ser más bien para mal que para bien, ¿verdad? En el versículo 17 dice, en primer lugar, me dicen que cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber facciones para que así se desaten las personas probadas. Vamos al 20. Pues ustedes se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. O sea que esta comunidad de Corinto, se llevaban sus hamburguesas, se llevaban sus tacos de pastor a la iglesia. Entonces ya no era la cena del Señor, ya era una comelona, ¿verdad? ¿Amén? Muy bien. Parece que es lo que San Pablo nos trata de decir. Dice el 22, no tienen en sus casas para que coman y beban. No, perdón, no tienen sus casas para comer y beber. O sea que al alimentar su cuerpo tiene que ser en la casa. A la iglesia vamos a alimentar el espíritu. Dice el versículo 22, o es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. O sea que esta gente que tenía, llevaba un banquetón, llevaba ¿cómo se llama? Una comilona. Una canastona llena de carnitas, de toda esa cosa, enchiladas y toda la cosa. Pero había gente que no tenía para hacer todo eso. Entonces los demás quedaban avergonzados. Por eso en la misa todo el alimento es el mismo, es igual. Aquí no hay que, al rico le voy a dar unas buenas enchiladas, al pobre le voy a dar unos tacos ahí de suadero, ¿verdad? La misa el alimento es el mismo para todos, ricos y pobres. Amén, amén. Muy bien, vamos al versículo 23. Dice San Pablo, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. La misa, es la Eucaristía. Entonces, de igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. O sea que cuando tomes la copa, no es para que te emborraches, ¿verdad? Como lo hacían en Corinto, sino es en respeto y en memoria de la sangre de Cristo. Ya me perdí un día. 26, fíjense bien, ¿verdad? Repito yo también, fíjense bien. Dice el versículo 26, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Versículo 27, por lo tanto, el que come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, ya me perdí. Otra vez. Perdón. Dice del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor, otra vez, el 27, vamos 27. Por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia. Importante que es 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. O sea que para recibir la comunión tenemos que examinar nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿Estoy en paz con Dios? ¿Me he confesado? Si tengo un pecado mortal, he ido a la confesión. Si tengo un pecado venial, hice el acto de contrición con fe y devoción. O nomás repetir lo que estaban diciendo los demás, ¿verdad? Entonces, si vamos al 29, dice el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. El 30. Importante esto, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. ¿Por qué están débiles y enfermos, Mónica? Porque
mirado dentro de... Porque no han de ellos, examinado su examinado conciencia su conciencia. y han recibido la comunión sin estar preparados, ¿verdad? Entonces, en vez de recibir, se me pagó el aparato así, ¿no? En vez de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, están recibiendo su propia condenación. Dice el 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Palabra de Dios. Muy bien, aquí queda claro, ¿verdad? Que para recibir la comunión, ¿está trabajando ahí, Víctor? Sí, ya Para tenemos que terminar porque no tardan en apagarse. Para recibir la comunión tenemos que estar preparados. Tenemos, por supuesto, que el primer paso es llegar a tiempo, ¿verdad? Llegar a tiempo. Muchas parroquias tienen la misa al mediodía, eso nos da suficiente tiempo para prepararnos, para llegar a tiempo, llegar temprano, llegar, no sé, perdón, de perdidos 10 minutos temprano, 10 minutos antes de la misa, para sentarnos, ¿verdad? Acomodarnos, ponernos en paz, ponernos en las manos de Dios para el proceso, el vuelo que vamos a iniciar, ¿verdad? El viaje que vamos a iniciar al cielo, ¿verdad? Para estar listos, porque de otra manera se arranca el avión y nosotros nos quedamos, ya cuando llegamos pues ya se fue, ¿verdad? Entonces ya nos estuvimos preparados, entonces recibimos la comunión como quiera. Yo la recibo pues para que no digan que pues, a lo mejor estoy haciendo cosas chuecas, por eso no voy a comulgar, pero realmente San Pablo nos está diciendo lo que sucede si recibimos la comunión sin estar preparados, ¿verdad? No son palabras mías ni tuyas, sino es palabra de Dios, ¿verdad? Para que estemos listos, para que estemos preparados, ¿verdad? Como digo, repito, si hay un pecado venial en el acto de contrición, incluso hay que recordarlo, debe uno recordarlo, ¿verdad? No lo tienes que decir, ¿verdad? Porque es entre tú y Dios, pero en el acto de contrición queda perdonado, queda borrado. Si hay un pecado mortal, hay que ir a la confesión, ¿verdad? Porque como les dije, San Juan nos explica que hay dos tipos de pecados. En la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16, San Juan claramente nos dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, que son mortales, ¿verdad? Entonces, ahí vamos poco a poquito, ¿verdad? Ya casi terminamos. ¿Algo quieras agregar? No, ya vamos ¿Ya es a todo? la oración final. La oración final, bueno, pues vamos terminando. Pues saludos a, ¿quién está por aquí mirándonos? María Padrón, la hermana... Nuestra hijada Margarita Velázquez dijo que apenas se había sintonizado, pero bueno, pues lo puede escuchar en YouTube o decirle a los muchachos que la pongan en Facebook y eso se quedan grabados. Solo que para tu parienta Romy, que no es Romy, mi prima Rosalinda de Tampico. También para Silvia Martínez, no es mi parienta, Silvia Martínez. Sí, mi parienta, mi sobrina, mi primo, no sé qué es. Saludos también por ahí. Bueno, vamos a ir terminando. Gracias por su atención. Creo que estuvo interesante este tema hoy. Hasta se me acabó la saliva en la boca, ¿verdad? Que parece que hablé bastantito, pero bueno. Todo para la honra y gloria de Dios. Acuérdense que también otra forma de entender todo esto es leyendo el catecismo de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia enseña, verdad? Amén. Eso es importantísimo, leer qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que la palabra de Dios nos dice también, ¿verdad? Entonces, por esta noche vamos a ir terminando. La semana que entra, a ver qué es lo que vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, los dones o regalos del Espíritu Santo que todos tenemos, ¿verdad? Y que hay que usarlos. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues nos ponemos en tus manos, mi Señor, Señor mío y Dios mío, confiamos siempre en ti. Tú eres nuestro buen pastor, sé que nada nos faltará. En esta noche sé que tú estarás con nosotros. Toma nuestra mente y danos tranquilidad, que nunca dudemos de tu presencia, que esa presencia tuya es suficiente para mantenernos en paz. Te rogamos, Señor, que tu serenidad nos envuelva en esta noche, mi Señor, que nuestra casa sea protegida por tus ángeles. Con tu poder alejas de todo mal, Señor, de nuestro alrededor. Que todo mal sea alejado de alrededor de nuestros hijos, de alrededor de nuestros hogares, de nuestros trabajos, mi Señor. Todo peligro que sea visible o escondido sea desvanecido en tu nombre, mi Señor. Te pidamos, Señor mío y Dios mío, que nos des aliento, que des aliento a ese espíritu mío y de mis hermanos que está sediento de ti. Nos des vigor a nuestro cuerpo y entusiasmo de vivir. Que en esta noche descansemos en ti, mi Señor. Todas nuestras preocupaciones quedan en ese altar, Señor, y nos disponemos a tener un sueño tranquilo y reparador.
Te damos gracias, mi Señor, por este momento que hemos estado aquí contigo, mi Señor, dando tu palabra, Padre bendito. Te damos gracias por todos y cada uno de los que han estado escuchando nuestra palabra, que es tu palabra, mi Señor. Te pedimos por ellos, mi Señor, por aquellos que están sufriendo, por falta de cosas en su hogar, mi Señor. Ayúdanos a ayudar, Señor. Ayúdanos a cubrir sus necesidades en lo que podamos, Padre bendito. Te pedimos, Señor, por los que necesitan palabras de aliento, para poder, Señor, dárleselas también, Señor. Te pedimos por nosotros mismos, mi Señor, danos fortaleza para poder mañana levantarnos, Señor, y volver a empezar, Señor, en un nuevo día, en un nuevo amanecer, tener este sueño tranquilo y reparador. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos, mi Señor. Bendito seas y alabado seas. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, también por todas aquellas personas que han perdido la esperanza, Señor, no tienen aliento de vida, Señor. Te pedimos, Señor, para que envíes personas a llevar tu palabra, a llevar consuelo, Señor, a ellos, Señor. Te pedimos también por todas aquellas personas que han perdido sus hogares, que han perdido quizás sus cargos o trabajos, Señor, para que tú suplas sus necesidades, Señor. Y si es algo que está en nuestras manos, Señor, indícanos, Señor, para poder ayudar, Señor. Te pedimos, Señor, también por todas aquellas familias, Señor, que están en crisis, que están a punto de divorciarse, Señor, para que tú envíes ayuda, Señor. Tú siempre llegas a tiempo, Señor, tú nunca llegas tarde, Señor. También te pedimos, Señor, por la renovación carismática de Austin, para que siga creciendo cada día más, Señor, para que tu palabra se siga difundiendo a través de los grupos de oración, a través de las comunidades de crecimiento, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, para que sigamos siendo testigos tuyos de tu palabra, Señor, para que otros también crean, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. La palabra, por favor.